Entonces, vemos que el Señor habla de un camino de santidad. Habla de que en el camino de la santidad no pasará ninguna persona impura, inmunda. Pero luego dice que el que anda por ese camino no necesita ser muy habilidoso, pues no necesita ser una persona pues con todas unas capacidades allí, sino que lo que necesita es andar en ese camino, porque dice la palabra del Señor, ahí nos lo muestra, que Él dice que Él mismo estará con ellos. O sea que desde allí nos muestra algo el Señor muy importante, y es que el camino de la santidad no lo recorremos nosotros solos. El camino de la santidad no es algo que usted va a inventarse, como que yo voy a ser santo, como que Dios me está exigiendo ser santo y mire a ver cómo lo logra. No, no. El Señor está diciendo en su palabra que Él estableció un camino de santidad, que mi deber es caminar por Él, pero que Él caminará con nosotros el camino de santidad. Él nos llevará en ese camino de santidad. Y lo que yo necesito es dejarme llevar por ese camino, y no importa que no seamos tan inteligentes, porque cuando usted lee la palabra torpe, ahí usted va a encontrar varias cositas. La palabra torpe tiene que ver con una persona no muy hábil para las cosas. Por allá en unas partes del griego dice tonto. En otros diccionarios dice una persona que no tiene desarrollado el intelecto de una buena manera. Entonces habla de eso, habla de que el que camina en el camino de la salvación no es por la habilidad. Diga conmigo, no es por mi habilidad, no es por mis capacidades, no. El que va en el camino de la salvación es por esto, porque Él mismo camina con nosotros. Yo de usted que le da una alabanza al Señor, porque Él mismo camina con nosotros. Porque si dependiera de nosotros, estábamos fritos. Si dependiera de nuestro propio esfuerzo caminar la santidad, si dependiera de nuestros propios méritos caminar la santidad, estábamos acabados. Porque nosotros no tenemos en sí mismos santidad. La santidad es algo que solo pudo venir a nosotros de parte de Dios. La santidad es algo que solo viene del Señor para nuestra vida. Entonces es importante que entendamos que la santidad es un camino que debemos recorrer, que debemos caminar, pero como lo dice la palabra, ese camino de santidad lo podremos llevar, podemos ir, podemos avanzar en él, porque el mismo Señor camina con nosotros todos los días. Por eso es bueno cuando usted en sus oraciones siempre dice, Señor, camina conmigo. Este día de hoy, esta tarde, esta mañana, el día que va a venir, camina conmigo, ayúdame a vivir en santidad. Dame la capacidad. Porque el cristiano que se hace sabio en su propia opinión no camina la santidad. El cristiano que se hace como muy fuerte a sí mismo no camina en la santidad. Yo conocí cristianos que pretendieron ser santos en sus propias fuerzas y personas que uno en algún momento les dijo, ve hermano, le decía yo a alguien, hermano, no se ponga eso porque si usted le da lugar al diablo, el diablo lo tumba, lo desbarata. Usted sin Dios, hermano, usted poniéndose a darle lugar a lo que le da lugar, Satanás lo destruye. No, no, pastor, no. Hermano, yo estoy seguro. Yo sé, hermano, que la decisión que yo tomé es firme, puede ser muy firme, pero si no permites que Dios camine contigo, el diablo te desbarata. No le dé lugar a eso. No, esa persona no hizo caso y hoy en día está por allá en el mundo perdido otra vez, descarriado. Un hombre que fue muy alcohólico conocí en una iglesia que pastoreé hace muchos años. Y ese hombre era reconocido porque era un hombre que trabajaba para una empresa, una de las pocas empresas que había por ahí en esa región. Y a él le iba muy bien. Él era eléctrico, bueno, sabía reparar aparatos electrónicos. Y por allá se usaba mucho unas bombas sumergibles para sacar el agua de ciertas clavadas donde buscaban esmeraldas. Entonces él trabajaba allí, trabajaba y por lo menos tenía 10, 20 bombas sumergibles
ahí amontonadas de las empresas que habían como dos nomás y otros que eran particulares, y él era el único que sabía arreglar eso. Ese señor ganaba plata a la que usted no se imagina, le iba muy bien, pero era un alcohólico impresionante. Desde que se levantaba hasta que caía por allá por la borrachera, todos los días uno lo veía en eso, todos los días. Entonces llegó la oportunidad que le dio el Señor y el hombre se le predicó el evangelio, empezó a asistir a la congregación, le entregó su vida a Jesús. Y eso fue un testimonio maravilloso, un testimonio muy bonito, porque digamos, en el sector era conocido. Y cuando ya no lo veían con un frasco de cerveza o de aguardiente en la mano, sino ahora lo veían con una Biblia para arriba y para abajo. Eso era un testimonio. De esos testimonios que hasta uno de pastor se alegra, uno dice, qué bendición. Este hombre, como el endemoniado Gadareno, usted imagina el testimonio que tuvo que haber sido el endemoniado Gadareno cuando el Señor lo sanó y que el Señor le dijo, vaya, cuéntele a los suyos cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Mire, tuvo que haber sido algo extraordinario. Ese solo testimonio evangelizaría a miles de personas. Y ese hombre era así, era un testimonio. Pero pasado como año y pedacito por allí, un día yo lo vi comiéndose un almuerzo y tomándose dizque un refajo. Un refajo por allá se llamaba una cola y pola. No sé si por aquí llegó a ver el tal cola y pola, que era como media gaseosa y media cerveza, para que usted me entienda. Y cuando yo lo miré, yo dije, Dios mío, este hombre le está abriendo una puerta a Satanás otra vez, porque él fue un alcohólico. Él estaba ahí en ese vicio y ya empezó a tomarse dizque un refajo. Entonces yo lo llamé y le dije, vea hermano, yo le quiero decir que si usted le abre puertas al diablo así como lo está haciendo, no, pastor, no, lo que pasa es que la carne es buena y pues yo hace mucho tiempo no tomo y yo sé que Dios me ha libertado de eso. Sí, es verdad, Dios te ha libertado, pero la Biblia dice, no le deis lugar. Si usted quiere caminar el camino de santidad, necesita caminarlo de la mano de Dios. Y el Señor le va a decir, no vamos a darle lugar a eso, no señor. Pero él no hizo caso. Entonces él dijo no, pastor, tampoco, uno tampoco tiene que ser pues como tan fanático. Eso solo hay por bajar la carne asada que me estoy comiendo. Yo le dije, hermano, no juegue con su salvación. Después de que usted es una persona rescatada de ese mundo, ¿para qué? ¿Para qué tienes que probar algo de ese licor? La Biblia dice que los que estamos en el Señor debemos dar por basura, aborrecer totalmente aquello que antes nos esclavizó, aquello que antes nos llevó a la desgracia. Entonces ese hermano me altercó y dijo que no, que él era solo cuando almorzaba. Vea, desde ese día no conté un mes y el hombre volvió y cayó en el licor. Volvió y cayó peor. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría? ¿Será que Dios no pudo con él? ¿Será que el evangelio no fue efectivo para esa persona? ¿Será que la santidad de Dios no alcanzó completamente para él? Sí, pero como a usted Dios no le viola la voluntad, a usted Dios no es que usted se convierte a Cristo y ahora el Señor lo maneja como si usted fuera una máquina, no. Usted tiene una voluntad que Dios le respeta. Y lo que Dios le dice es, someta su voluntad a la mía. Si usted quiere hacer mi voluntad, con mucho gusto yo lo ayudo. Si usted quiere caminar conmigo, con mucho gusto yo lo quiero ayudar a salir adelante. Si usted quiere, dígame, ¿qué quiere que yo haga por usted? Y Dios empieza a trabajar de acuerdo a que usted le va rindiendo su voluntad. La santidad no es algo que le va a venir simplemente así como que ya a partir de ahora usted ya ni se acuerda quién era usted y ahora no sé por qué, pero apareció yendo a una iglesia, casa, trabajo y como que así es la santidad. No, la santidad viene a su vida de varias maneras, la Biblia lo muestra, pero la santidad es algo que Dios te da, pero Él quiere que usted la pueda practicar, la pueda vivir. ¿Y cómo? De la mano de Dios. Y de la mano de Dios es que usted pueda
tener esa comunión con el Señor, hablar con Él, empezar a hablar de cosas que usted sabe que necesita hablar y diciéndole, Señor, no me dejes. El Señor dijo, cuando usted ore, ore de esta manera, diciéndole al Padre, después de hablarle lo del pan de cada día, después de hablarle varias cosas, de engrandecerlo, de honrarlo. Ojo con esto, no nos dejes caer en la tentación, no nos metas en tentación. O sea, lo que está diciendo es, no permita que yo caiga en tentaciones, no permita. Y la Biblia dice que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. La Biblia dice que aun cuando una tentación viene, ¿sabe por qué una tentación viene? A interrumpir, como a oponerse al camino de santidad, porque el enemigo sabe que a mí me gustaba eso, porque el maligno sabe que yo me divertí en eso, porque Satanás sabe que yo disfruté esas cosas. Y entonces viene la tentación. A uno, le pongo un ejemplo, si alguien aquí en su mundo nunca le gustó emborracharse, porque yo conozco gente que no era cristianos y nunca emborracharon. Dijo, uy, no, yo desde que vi a mi mamá borracha, mi papá borracho, yo tuve un asco por eso y nunca llegué a emborracharme y no me gustaba. Y cuando a mí alguien me ofrecía licor, yo me le ponía para la pelea. Yo he escuchado personas decir eso. Como esa no fue su debilidad, claro, cayó en otras cosas. No quiere decir que era santo, pues que era un puro, un santo, un limpio. No, no. Él pecaba de otra manera. Sin embargo, la borrachera no fue lo de él. Entonces Satanás no lo tienta por ese lado porque en él no hay ese arraigo. Pero si en una persona hubo, como le digo lo del hermano, una vida de alcohólico, una vida de embriaguez, Satanás va a buscar la manera de tentarle por ese lado. Pero ahí es donde usted y yo, como caminamos en la santidad, no en nuestras fuerzas, sino diga conmigo, de la mano de Dios. Entonces ahí es donde hay que ir al Señor a decirle, Señor, agárreme duro. Señor, téngame duro, porque yo no quiero volver a caer en esto, no quiero. La palabra entonces santidad, santo, cuando uno la investiga un poquito, ella significa esto, separado, apartado y luego puro y limpio. Cuando uno investiga, se da cuenta que la palabra santidad, lo primero que significa ya en nosotros, para Dios es diferente porque Dios es puro, es santo en su esencia, o sea, la esencia de Dios es santidad. Dios no conoce el pecado a manera de práctica, Él conoce el pecado porque es Dios y sabe qué es lo bueno y lo malo, pero no ha pecado ni nunca peca. Él es santo en su esencia, pero nosotros no podemos llamarnos como que es que yo soy un hombre puro y limpio, sino es primeramente porque fuimos separados y apartados para Dios. Dios en su infinita gracia, dice la Biblia que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente nos escogió, dice la Biblia que como nos escogió nos predestinó para este tiempo, pero como nos había predestinado para este tiempo nos llamó. Quiere decir, nos separó, nos apartó para Él. Y como nos separó para Él, nos apartó para Él, estableció en nosotros, dice la Biblia, su gloria. Su gloria es su santidad, es todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, la santificación vino a nosotros de parte de Dios. Primero nos llama, nos lava, nos limpia, porque ¿para qué el Señor hizo esa obra tan poderosa en la cruz? Para lavarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Entonces viene allí esa vida de santidad al creyente, no porque él se la haya inventado, no. La santidad en el creyente viene porque Dios se la da. Primero lo llama, lo aparta y entonces le impone, o más bien no, le establece, la palabra sería esa, le establece una naturaleza divina por dentro. Y a partir de ahí, el cristiano es llamado a caminar en la santidad. No es que alguien es llamado desde afuera a vivir en santidad. No, me refiero, a alguien se le empiece a exigir allá que camine en santidad. No. De hecho, a veces es un error que tenemos nosotros los creyentes cuando le empezamos a predicar el evangelio, tal vez a nuestra familia,
Porque a ellos no les hablamos del Señor que vino a morir por ellos para santificarlos, para ayudarlos, para hacer la obra en sus corazones, sino que les empezamos a hablar de unos requisitos de santidad. Sí, les decimos, vea, si usted sigue siendo borracho, vea, al infierno va a parar. Usted tiene que dejar la borrachera. Y yo le digo, una persona que ama el licor, ¿será que está dispuesto así de buenas a primeras a dejar de ser un borracho? No, no. Si usted le dice a una persona que tiene 4 mujeres, usted tiene que renunciar a eso. El Señor lo está llamando, pero renuncie a esas mujeres, deje una sola. No, ese hombre dice, no, si yo a todas las quiero. Y además me siento feliz. Y ellas saben y así me han aceptado. Y él se siente bien. Entonces a veces cuando le presentamos nosotros el evangelio a alguien, le queremos hablar de que viva en santidad sin haberle enseñado primeramente que venga al Señor, porque la santidad es el resultado de venir al Señor. Escuche, la santidad es el resultado de entregarle la vida a Jesús. La santidad es el resultado de que Cristo ya llegó a su vida. Usted no le puede exigir a un malo que sea bueno, que sea santo. Es como exigirle a un árbol de limón que dé cocos porque usted inventó eso. No, señor. Si ese árbol tiene su especie, si es de coco, si es de plátano, si es una mata de plátano, si son unos limones, si es no sé, un papayo, pues lo que va a dar es de acuerdo a su esencia, lo que tiene. Pero cuando el Señor interviene en la vida de una persona y ésta recibe a Cristo, entonces a partir de ahí se producen unos frutos que se llaman el fruto del Espíritu Santo. Y todo lo que el fruto del Espíritu Santo produce dentro de él, a eso se le llama santidad. ¿Cómo se le llama? Santidad, santificación. Es importante entonces tener en cuenta esto. Cuando nosotros empezamos a hablar de santidad, la Escritura, la Biblia, enfáticamente nos dice que Dios es santo. O sea, la naturaleza de Dios es santidad. Dios es santo, así como Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Su esencia es amor. La Biblia no dice que Dios tiene santidad. La Biblia dice que Dios es santo. Es eso. En cambio, nosotros tenemos santidad. ¿Cuál? La que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos amor. ¿Cuál? El que Dios nos ha dado. Pero Dios es amor, es santidad. Usted y yo tenemos verdad porque Dios nos ha enseñado su verdad, pero Dios es la verdad, su esencia como tal. Mire Levíticos 11:45. Mire esto que el Señor le dice al pueblo de Israel. Porque yo soy Jehová. ¿Estamos allí todos? A ver, léalo conmigo, que se escuche. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces la Biblia misma, por boca del Señor, nos habla de que Él es santo. Cuando usted lee la primera carta del libro de Samuel, hay muchas citas bíblicas, pero leamos estas dos. Primer libro del libro de Samuel. En el capítulo número 2, el versículo 2 dice la palabra: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Vuelva y léalo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Qué nos muestra la Biblia? La Biblia nos muestra entonces que la santidad no es algo que se inventó la iglesia, que se lo inventó un pastor o que alguien que un día quiso, no sé, modelar una buena moralidad dijo, no, vamos a ser santos y la santidad es esto y es aquello. No, la santidad viene a nosotros, es de parte de Dios, porque la esencia de Dios, el que nos creó, es que Él es santo. Y por eso entonces la santidad es la que Dios ha diseñado. La santidad es un diseño de Dios. Ahora, como la Biblia muestra que Dios es santo,
esa esencia de Él es santidad, entonces Él traslada esa exigencia al ser humano. Y aquí donde ya donde empiezan los problemas. Que si no tuviéramos al Señor Jesús, no tuviéramos ninguna solución. Porque como Dios es santo, entonces, ¿cómo Él quiere que seamos nosotros, los seres humanos? Como si Él es el creador y si Él en su esencia es santo, ¿cómo quiere Él que seamos nosotros? Santos. Pero nosotros, vendidos al pecado, caídos en la desgracia del mal, no tenemos naturaleza de santidad por sí mismos. Entonces ahí ya se genera una situación. Por eso es que Cristo es, hermano, lo que dice la palabra, el autor, el consumador de la fe. Él es, hermano, el todo de nosotros, porque esa santidad solo pudo venir al ser humano a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los hombres antes del tiempo de Cristo vivían una cierta santidad que les exigía el Señor, sobre todo más como afuera. No vaya a robar, no vaya a adulterar, no vaya. Por eso es que cuando viene el Señor y establece la santidad por dentro de nosotros, la exigencia cambia. En el Antiguo Testamento dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, ya, no mirarás a la mujer de tu prójimo con ganas de tener alguna intimidad con ella. No, eso fue lo que el Señor dijo. Afuera, no harás esto. Pero cuando ya viene Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, ya es un adúltero, ya adulteró con ella. A los del Antiguo Testamento se les dijo, no maten y ya. La idea era no quitarle la vida a nadie, punto. Pero en el nuevo pacto, el Señor dice, mas yo digo que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué la exigencia del nuevo pacto es más grande que la del antiguo? ¿Por qué la santidad requerida por el Señor en este nuevo pacto en el que estamos nosotros, el de la gracia, en esta nueva dispensación? La Biblia habla de unas dispensaciones. Está la dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo que ha habido. Y estuvo la dispensación de la inocencia, donde el hombre no había pecado, donde el hombre era santo, era perfecto como Dios lo creó. Pero luego vino la caída, vino el pecado, y el castigo de ese periodo fue la expulsión del paraíso, del huerto del Edén. Pero luego vino ese tiempo de la conciencia, donde ya todo el mundo se hizo consciente de lo malo y lo bueno. La gente se hizo consciente del pecado. Pero igual, Dios les había enseñado cómo poder agradar a Dios en ese tiempo. Recuerde que Abel agradaba a Dios. ¿Sí se acuerdan? Entonces ya Dios les había enseñado, aunque la Biblia no le muestra a uno muchas cosas que Dios les haya hablado a ellos, pero ellos sabían cómo agradar a Dios. Dice la Biblia que después de que nacieron estos, y dice, y empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, quiere decir que ellos aprendieron a llamar a Dios, a invocar a Dios. Pero los otros se fueron apartando de Dios. Y cada día el pecado fue cogiendo fuerza en el periodo de la conciencia hasta que terminó con el castigo del diluvio. Eso es el segundo periodo, llamado el de la conciencia. Luego aparece otro tiempo, que es el tiempo del gobierno humano, donde Dios le enseña a Noé y a ellos a gobernar la tierra, a tener señorío sobre los animales, a comerse en los animales, porque allí el Señor les dice que ya les había dado no solo las plantas, sino aún los animales para que los comieran. Y les dijo que llenaran la tierra, que no se amontonaran, sino que no fueran a hacer ciudades, no, que llenaran, que crecieran por toda la tierra. Pero ellos dijeron, hagámonos una ciudad y hagámonos un nombre. Y entonces el castigo de ese nuevo periodo se llamó en la Torre de Babel, que fue el que Dios les cambió las lenguas. Tenía todos ellos una sola lengua, hablaban un solo idioma, pero allí ya no. Allí ya se volvieron muchos idiomas para que ellos no se pudieran entender más, y les tocó abrirse, como dice por ahí, cada uno de acuerdo a los que se iban entendiendo. Vámonos para allí, y así les tocó. Pero luego vino el otro periodo, que fue el periodo de los patriarcas, donde apareció Abraham, Isaac, Jacob.
Dios también les enseñó a ellos, les dio unas ordenanzas que finalmente no las pudieron cumplir y llegaron a la esclavitud de Egipto. Ese fue el castigo, la esclavitud en Egipto. Pero luego le viene el periodo de la ley, la dispensación de la ley. Se levanta ese periodo donde Dios levanta a Moisés y ese periodo arranca y termina para el tiempo de la venida de Cristo. Cristo muere en la cruz por los pecadores e Israel termina siendo deportado a todas las naciones por causa de su maldad. Y arranca un periodo maravilloso que es el que usted y yo estamos viviendo, el periodo de la gracia. Y en este periodo de la gracia hay mandamientos, hay requisitos, pero todo eso que existe solo se puede vivir de la mano de Dios. No es que usted lo va a vivir a la fuerza, no es que usted lo va a vivir porque se lo inventó usted, no. En este periodo de la gracia, usted y yo tenemos que estar agarrados del Señor, cogidos de la mano de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que buscar al Señor, que tenemos que acercarnos al Señor, que tenemos que buscar agradar al Señor, que tenemos que honrar al Señor. ¿Y cómo es? Rindiendo nuestra voluntad, diciéndole: Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Señor, yo quiero honrarte. Señor, ayúdame a morir a lo mío para que Cristo cada día gobierne más mi vida. Eso es caminar en este camino de santidad, porque ya Dios entonces le traslada al hombre esa responsabilidad. Si usted mire el Éxodo 19:6, allí la Biblia ya le dice al hombre: usted tiene que ser santo. Dios le habla al hombre y le dice: usted tiene que ser santo por una razón. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy santo. Levítico 20:26. Y ya leemos el otro que es Éxodo 19:6. Levítico 20:26. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Habéis pues de serme santos. Póngale cuidado. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo y os he apartado. Escuche, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Pues se le debería notar la alegría, ¿sí o no? Que Dios te haya apartado. A ver, ¿por qué le digo que Dios lo ha apartado a usted? Porque si no, todo el mundo estuviera aquí. Pero usted se da cuenta que no es así. Dios va apartando de cada familia a uno, a otro, a uno, a otro. Y de entre los pueblos, si yo le pregunto a usted de dónde viene, el uno dice: yo vengo del Chocó, yo vengo del centro del país, yo vengo de la costa, yo vengo. De todo lado hay gente que Dios va apartando para que sea de Dios. Pero ¿para qué nos apartó? Para ser santos. Escuche, Dios no lo apartó a usted para que siga en lo mismo, para que pasen los años y siga con la misma rebeldía, con la misma ira, con la misma amargura de siempre. No, yo soy cristiano hace 22 años, pero a mí si me toca pelear, peleo. Yo de todas maneras soy como Pedro, cargo la espada debajo aquí del chaleco y con el que me toque darme me doy. Alabanzas a Cristo. ¿Cuál alabanza a Cristo? No ha cambiado. No le ha entregado su corazón de veras al Señor para que haga una obra en su vida. El Señor ahí nos muestra que Él le dice al pueblo: mire, ustedes deben serme santos. Y yo le digo: ¿será que esto es para los del Antiguo Testamento y no para nosotros? Esto está puesto en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, que fuimos escogidos para Él y que como Él es santo, usted y yo debemos ser santos también. Eso es lo mismo. Solo es que con la ayuda del Señor, con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy, diga conmigo, es muy fácil. Por torpe que seamos, no nos extraviaremos si vamos de la mano de Él, porque Él mismo está con nosotros todos los días, todo tiempo. No hay un momento que Dios te deje allí. Hay cristianos que suponen que Dios está con ellos cuando vienen a la congregación, cuando vienen a orar. No, Dios está con usted en todo momento. No es que Dios se fue, no es que usted se va para la casa y Dios se queda aquí en estas cuatro paredes. No, Dios anda en su corazón, en su vida, está dentro de ti. Y donde usted vaya, ahí está el Señor.
en la ciudad o en el campo, en el trabajo, en la empresa, en la familia. Ahí está el Señor. Y entonces el requisito es, usted debe ser santo, porque yo soy santo. Eso es. Éxodo 19:6, mírelo. Ahora sí miremos Éxodo 19:6. Estamos poniéndolo como la introducción de lo que vamos a ver esta semana. Éxodo 19:6. Y vosotros, mire lo que le decía al pueblo de Israel, y vosotros me seréis un reino. ¿Un qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Pare un momentico, pare. Yo he escuchado cristianos que dicen, no, los que tienen que ser santos son los hermanos que le sirven al Señor allá en la obra, ya. Ajá. El pastor, los servidores, los de la alabanza, sí, ellos tienen que ser muy santos, sí, ellos. Nosotros no, porque, mentira, usted tiene que ser igual de santo que los demás, porque usted es del mismo Dios. Escuche, usted es del mismo Dios. Entonces dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, si hablamos de la iglesia como gente normal, y cuando digo normal me refiero al hecho de que usted no tenga el llamado a un ministerio dentro de la congregación, que no sea un ministro, un pastor, un predicador, un apóstol, un profeta, no, sino que usted se congrega, busca de Dios, pero sale allá a la vida todos los días a trabajar, a laborar. Usted también tiene que ser gente santa. ¿Cómo dice la Biblia? Gente santa. No está bien que un cristiano lo encuentren por ahí en la empresa haciendo chanchullos para robarse el tiempo, haciendo detrás de una columna donde la cámara no lo alcance a ver para ponerse a guasear ahí un poco de horas, haciendo pereza para que pase rápido el día y le paguen el día más que no rinda ni haga nada. No está bien, porque usted debe ser gente ¿qué? Santa. No está bien que un cristiano que dice que es cristiano de años en una congregación ande todavía por ahí merodeando las hermanitas de la iglesia para estarlas a toda hora como seduciendo. Hola, hermanita querida, Dios te bendiga, mujer pura de Dios, tan linda que es usted. Uy, hoy sí quedó hermosa con ese vestido, se te ve divino, mi amor. Sierva de Cristo, discúlpeme. Ah, tan santo. Y a la otra le dice lo mismo. Y se ponen a hablar las hermanitas, dicen, ay, el hermano Julano como que está interesado en mí. Y las otras cuatro dicen, y en nosotras también. Porque el tipo allá afuera vivía enamorando y llegó a la congregación y vive en las mismas. Yo le pregunto, ¿está siendo gente santa? Ahora, no es que sea pecado, pues si él es soltero y la hermana es soltera y le propone matrimonio, pues bueno, eso no está mal. Pero el problema es que ya le ha dicho como a 10 el mismo cuento. Y eso sucede en congregaciones. Hay hermanos, aquí ya no, gloria al Señor, aquí ya todos son diáfanos puros, gloria al Señor. Pero uno encuentra, no, pastor, que vea que es hermano, que yo le doy la mano y me la aprieta y me pela las muelas y me pica el ojo, pastor, dígale que no me moleste. Hermano, ¿qué es lo que le pasa? Ay, esa hermana que está endemoniada, yo no sé, yo solamente la saludo en el amor del Señor. Pero resulta que ya son 3 hermanas con la misma queja, mi hermano. Ellas que el diablo las usa, el diablo que las usa. Mentiras. Él se quedó con las mañas que traía en el mundo y vino a ser un hijo de Dios, pero a la manera de él. Dice la Biblia que allá no llegará ninguna persona que haga lo malo, lo inmundo. Por ese camino no pasará cosa podrida, dañada. ¿Por qué? Porque el Señor está para santificarlo. O sea, esa santidad el Señor mismo se la va estableciendo y lo va poniendo a vivir, que en el día de mañana y el jueves con la ayuda de Dios vamos a desarrollar cómo funciona esa santidad posicional, que es una, y la santidad como práctica, que es la misma santidad, pero que ya se deriva en los hechos de vivir para Dios. Pero qué importante que usted entienda que Dios le llamó para ser gente santa.
También sacerdotes, claro, porque usted es el sacerdote de su casa, de su familia. Sí, pero si quiere tómelo así, gente santa. Porque vuelvo y le digo, no son pocas las personas que uno escucha diciendo, no, no, que se santifiquen los que predican para que tengan más unción. Que vivan en santidad las hermanas de la alabanza, los hermanos de la alabanza, para que cuando canten yo sienta la presencia de Dios, para que fluyan. Y usted, no, yo como no canto ni hago nada, entonces Dios lo llamó para que viva ahí pecando, haciendo lo malo, pues. No, Dios lo llamó para que viva en santidad. En la casa donde vaya, si es solo, igual. Entonces, es importante que como hijos de Dios tengamos esa convicción. Dios trasladó a mí la exigencia de la santidad, porque Él es santo. Es como decir, usted es un padre justo, usted es un padre generoso. ¿Qué le enseña usted a sus hijos? A que saquen ventaja de todo el mundo, a que mire a ver a quién se duerme para que lo trasquilen, a que mire a ver a quién le pueden quitar. No, si usted es una persona que fue criado naturalmente, no digamos que porque tiene los principios del reino de Dios, no. Si en una familia natural, aunque ni conozca a Cristo, les enseñaron buenos compromisos, buenos hábitos, buenas responsabilidades, buena moral, ellos por naturaleza se le van a enseñar ¿a quién? A sus hijos. No significa que los hijos naturalmente les van a salir así, pero ellos querrán trasladarle esa enseñanza. Vea, uno escucha a hombres decirle a sus hijos, mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a ser honesto, mi papá y mi mamá me dieron ejemplo de ser una persona honrada. Hay que yo los vea por aquí, a ustedes haciendo esto, aquello. Hay que yo los vea llegando a la casa con cosas ajenas. Hay. Porque le doy su juetiza, le doy su, como dicen por ahí, le doy su castigo. ¿Por qué ellos lo exigen así? Diga conmigo, porque así los enseñaron. ¿Sí o no? Pero Dios es santo en su esencia. Su naturaleza es santidad. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? Que sea gente santa. ¿Y sabe cuál es la manera de lograrlo? Y vuelvo y se lo digo, es caminar siempre reconociendo que nosotros somos pecadores y que si nos soltamos de la mano de Dios, lo único que producimos es maldades. Lo único que producimos es pecado. En el espíritu damos frutos, en la carne solo tenemos malas obras. La Biblia dice que las obras de la carne y habla de los frutos del espíritu, porque es que en el espíritu con Dios podemos dar frutos de vida eterna, frutos de bendición, pero en la carne solo somos malas cosas, malas obras, solo hacemos lo malo. Podemos tener buenas intenciones, pero terminamos haciendo lo que no es. En la carne no, es en el espíritu. Y la manera de andar en el espíritu es rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor y decirle, Señor, a mí me gustan cosas que a ti no. A mí me gustan cosas que tú aborreces, pero yo ya no quiero seguir así. Y usted va al Señor y siempre está hablando con Dios y Dios le dice, claro, yo lo voy a ayudar porque para eso lo llamé. Y este camino de santidad no lo va a caminar usted solo, yo voy a caminar con usted. Yo le voy a dar la mano. Yo voy a estar con usted. Cuando tenga momentos difíciles, cuando se sienta como tentado a caer, yo estaré contigo para darte fortaleza. Yo estaré ahí. Entonces, ese es el compromiso. Por torpe. No se necesita tanto para ser salvo, para ser santo. No, no se necesita. Se necesita humillarse a caminar con el Señor. Es eso. No necesita ser, obviamente, yo no le estoy diciendo que no estudie, que no se prepare, que no busque ser mejor. Lo que le estoy diciendo es que si usted humilla su corazón para caminar con el Señor, eso es lo que necesita. Por torpe que sea, no se extraviará de ese camino, porque el Señor mismo estará con usted, estará conmigo para decirnos, es por aquí, no coja por ahí. Eso no es así, para allá no vaya, no haga eso, no haga aquello. Y el Señor le va guiando por su Espíritu. ¿Para qué fue puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice que Él nos guía. ¿Nos qué? Mire, es sencillo. Usted se puede dar cuenta que cuando usted no había llegado a Cristo,
En su corazón no había ningún deseo de agradar a Dios y de ser santo mucho menos. Bueno, no sé, puede que haya alguna excepción, pero que yo sepa, en mi vida y en los que yo conozco, nadie estaba pensando en ser santo, ¿o sí? Yo no sé si usted se levantaba en diciembre, sobre todo en los días de fiesta, diciendo, uy, anhelo ponerme a orar media hora. ¿Qué orar ni qué nada? ¿Dónde es la fiesta esta noche? Y uno se iba arreglando para la parranda, ¿sí o no? Uno no anhelaba la santidad. Yo por lo menos no anhelaba ser santo. No sé, de pronto usted sí, usted se levantaba desde que era niño anhelando ser santo, pero yo no. Nosotros anhelábamos era hacer lo malo y la idea era triunfar en el mal, hacer algo malo y que no nos pillaran. ¿Cómo se sentía uno? Triste, uy, hice lo malo. No, imagínese, me metí con la mujer de fulano, qué terrible. No, uno estaba, era feliz diciendo, y lo logré, yes. Porque el mal nos gobernaba, ¿sí o no? En cambio, pasa algo tan diferente cuando el Señor llega a nuestra vida. Porque de ese día que Cristo llegó a mi corazón, yo creo que es igual con todos, uno se levanta deseando ser santo, deseando obedecer a Dios, diciendo, Dios mío, esto ya no está bien. Oh Señor, ya esto no, ya no. Cuando el Señor me llamó a sus caminos, yo me acuerdo que en mi edad, joven, pero desde niño trabajando, corriendo de un lado para el otro, ya había andado como medio Colombia. Y resulta que entonces, en ese tiempo que el Señor me llamó, yo tenía una amiga, una novia. Y cuando el Señor me llamó, ese día en mí pasó algo tan extraño que solo se explica por el poder de Dios. Y es que nació un deseo de dejar todo lo malo. Y dentro de eso malo que yo hacía, me vino un pensamiento: tengo que decirle a aquella muchacha que ya no vamos más los dos. Y yo decía, pero ¿por qué? Todo lo que luché para conseguírmela, todo lo que me esforcé, las caminadas que me pegué para ir a visitarla. Pero ahora amanecí con el deseo de decirle, no más, siga usted por su lado, yo voy a seguir al Señor. Y yo lo pensé toda esa semana yo decía, Señor, cuando yo me la encuentre, yo le quiero decir que ya no más, no, ya no más. Yo no quiero estar involucrado en nada que me separe de mi Señor. Y eran unas ganas de agradar a Dios que eso solo lo pone el Espíritu Santo de Dios. Eso se llama santidad. El Señor te posiciona en una vida de santidad y empezamos a querer ser agradables al Señor. Eso no vino porque usted se lo inventó. Eso no se lo ganó usted que porque ayuna mucho, que porque ora, que porque se leyó la Biblia 3 veces. No, eso se lo dio el Señor gratuitamente cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Él. Sí. No le estoy diciendo que no ore. No le estoy diciendo que a lo mejor no ayune, no le estoy diciendo que no lea la Biblia y que no, claro, que no haga los ejercicios espirituales. No, lo que le estoy diciendo es que la santidad es algo que vino directamente de Dios a su corazón cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Él. Entonces, me acuerdo tanto que me la encontré como a los 8 días y ya le habían ido con el cuento. Que vea que el novio suyo se convirtió a eso, el evangelio, le lavaron el cerebro, se volvió loco. Claro, ya le habían ido con el cuento. Y yo estaba por allí esperándola cuando ella venía. Y yo le dije, Señor, dame la capacidad de decirle no más, de ya no más. Cuando llegó allí, con una sonrisita como burlona, me dice, uy, entonces se le entregó al Señor. Y yo le dije, sí, hace 8 días mi vida es diferente. Este que usted ve aquí ya no es el mismo. Ah, puro cuéntole, no. Y le quiero decir que usted y yo ya no más. ¿Cómo así? ¿Y sabe qué me fue diciendo? Porque el diablo es ofensivo. El diablo no le dice a uno, bueno, pues acepto. No, no. Me dijo, ¿y es que también se volvió gay o qué? El diablo es ofensivo. A ver si uno dice, pues venga, le demuestro que yo soy todo un macho. No, yo le dije, piense lo que quiera, pero yo no voy más con usted
haga con su vida, pues Dios la ayude, ojalá busque también de Dios. A mí no me gusta eso. Bueno, está bien, yo no le voy a decir que tiene que hacerlo. Simplemente usted y yo no vamos más. Dios te bendiga. Hasta luego. Y me gritó un poco de cosas y me ofendía y me dijo cosas. Pero yo salí de ahí tan feliz. Yo dije, wow, lo logré, ya no más, porque es que hay una cosa y es el amor a hacer la voluntad de Dios. Eso es algo inexplicable. Y por eso le digo, la santidad es un regalo maravilloso del Señor, Él nos lo dio. No es que nos la exige por aparte, no es que Él te dice, sea santo y mire a ver cómo se inventa ser santo. No. Lo que Él nos dice es, sea santo, pero esa santidad yo se la doy, se la regalo. Y es más, no solo se la doy, si usted la quiere, yo caminaré a su lado para ayudarte todos los días. ¿No le parece fabuloso eso? Ese es el camino de la santidad. El camino de la santidad no es que usted haga fuerza, Señor, uy, Dios mío. No es que puje duro a ver si se le cae el pecado. No, el Señor ya pagó por usted hace ratos. Ahora Él dice, aprenda a vivir esta nueva vida. Y varias cosas. Entonces uno tomaba cerveza con los amigos, se pegaba a sus borracheras y yo decía, Dios mío, dame fuerza para que cuando me encuentre con esos amigos con que siempre íbamos a la farra, a tomar, Señor, que yo pueda ser firme y decirle, no quiero más, no más. Me costó un poco cargar la Biblia, ¿sabe? El orgullo de uno, yo un muchacho de poquito menos de 18 años, pero ya había recorrido tantas cosas. Y yo decía, Dios mío, te pido que yo quiero leer la Biblia en la casa, pero no la quiero cargar por allá al pueblo, no. Ese era el compromiso que yo le había hecho al Señor. Y como al segundo culto que fui a la iglesia, ha salido el pastor, ay, de los que se avergüenzan de mí, de mi palabra, yo me avergonzaré de ellos, ay, me tocó ponerme a cargar la Biblia, Señor. Dios mío, entonces me cogí mi bibliecita, era una muy parecida a esta, así, y dije, me la voy a llevar. Así me tiemble lo que me tiemble y me dé pena y lo que sea, pero yo tengo que vencer eso porque ahora yo soy de Dios. Y yo le decía, Señor, pero no deje que mis amigos me vean cuando yo vaya para la iglesia con mi Biblia. Y el Señor, que es tan bueno, me los presentó casi de entrando a la iglesia. Ay, Dios, yo venía con mi biblicita así rápido, como mirando para todos lados, cuando, uy, ¿para dónde va? No, pues ya el Señor me enfrentó a eso. Yo le dije, no, voy para la iglesia. Es verdad, y no vamos a esto, y no, ya. Yo no soy la persona que ustedes conocieron. Ahora yo soy una nueva criatura. Ese cuento, sí, soy una nueva criatura por la gracia del Señor. Entonces, la santidad, hermano, es un regalo maravilloso. Pero vuelvo y le digo, no se lo ganó usted. Hay hermanos que, hermano, tiene que ser santo, hermano, así como yo, vea, doblando rodillas, con un callo como de 5 centímetros, me la gané. Puro cuento, usted no ha ganado nada. Esa se la dio el Señor. Que hay que perfeccionarnos, sí. Y en ese caminar diario con el Señor debemos hacerlo con alegría, con gusto. Pero la santidad, el Señor nos la da, nos la exige porque nos la dio. Nos la dio porque le plació escogernos, porque nos llamó y nos dijo que debemos ser gente santa. Mira, el que esté por ahí cerquita, usted tiene que ser gente santa, así dice la Biblia, gente santa. La santidad no es un cuento, es una verdad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Leamos Juan 3 y oramos. Versículo número 2. Vamos a leer por ahí esos dos versículos, 2 y 3. Dice, amados, ¿cuántos amados hay por ahí? Bueno, entonces despiértese. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen esta esperanza de un día ser semejante a Él? Entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Toma la decisión personal. No es que la santidad se la ponga usted, no. Usted se santifica a sí mismo, tomo la decisión personal de ser santo como Él es santo. Tomo la decisión de rendir mi voluntad a Él, como Él es de Dios, como Él es santo, el Señor Jesús, como Él vivió en santidad en esta tierra, yo quiero vivir así. Esa decisión no la va a tomar ni su marido, ni su hermano, ni el pastor, ni los demás por usted, la tiene que tomar usted. Tiene que ir voluntariamente, arbitrariamente, decididamente en pos de esa santidad, en pos de esa obediencia, en pos de esa purificación, de esa libertad que ya Cristo ganó para usted y para mí. ¿Qué tal si oramos? Y vamos a dejarlo allí. Ya mañana, en la noche, por la gracia del Señor, vamos a continuar entonces hablando de este tema, el camino de la santidad.